¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Esto puede que te desconcierte un poco, pero algunos de los grupos criminales más notorios alrededor del mundo no comenzaron como grupos criminales. En cambio, muchos tuvieron comienzos justos y fueron fundados para luchar contra el crimen y la injusticia. Sin embargo, en algún punto de la línea perdieron la brújula moral y se convirtieron en criminales y ejecutores de la misma injusticia a la que se oponían. Así que veamos 7 grupos criminales que se fundaron con buenas intenciones. Número 1. Los piratas somalíes. En 1991, grupos rebeldes armados tomaron el control de la capital de Somalia, Mogadiscio, marcando el colapso del gobierno y las fuerzas de seguridad de Somalia. Como resultado, los barcos de pesca extranjeros se aprovecharon rápidamente de la ausencia de un gobierno activo para convertir las aguas ricas en mariscos de Somalia en un caldero de pesca libre para todos, donde hacían lo que querían sin ninguna supervisión del gobierno. Para preservar su mina de oro recién descubierta, los operadores de los barcos impidieron que los somalíes locales pescaran en las aguas y, para agregar más sal a la herida, incluso dispararon contra los obstinados pescadores somalíes. Otros barcos extranjeros se unieron a la pelea para hacer otras cosas ilegales como arrojar desechos tóxicos en aguas somalíes. Los pescadores somalíes respondieron formando grupos de vigilantes para cuidar sus aguas y mantener alejados a los barcos extranjeros hasta que se formara un nuevo gobierno. Los vigilantes se apoderaron de los barcos de pesca ilegales y golpearon a los operadores con multas. Los operadores pagaron puntualmente porque no querían que su gobierno local descubriera sus actividades ilegales. Durante unos años, la codicia del dinero fácil convirtió a los pescadores vigilantes somalíes de luchadores por la libertad en piratas bien organizados y en toda la regla que se apoderaron de barcos al azar que navegaban por Somalia a cambio de rescates. Hoy en día, la mayoría de los piratas somalíes nunca fueron pescadores, a pesar de que todavía usan excusas sobre los extranjeros que roban sus productos del mar para justificar sus actividades. Número 2. La mafia. La historia de la mafia se remonta al siglo XIX, cuando Sicilia era un territorio independiente bajo control italiano. En ese momento, Sicilia estaba bajo el control de invasores extranjeros que eran notoriamente malos con los nativos sicilianos. Los sicilianos respondieron formando un grupo para protegerse de estos líderes despiadados y compañeros sicilianos que trabajaban para ellos. Los miembros del grupo se llamaban a sí mismos mafiosos. Con el tiempo, el mafioso se transformó en ejércitos privados que se autodenominaron mafie. Como el mafioso, los mafie eran los buenos, hasta que empezaron a obligar a los terratenientes a pagarles dinero de protección. Las mafias se hicieron más notorias después de que Italia tomó el control de Sicilia en 1861. Incapaz de hacer cumplir la ley y el orden, el gobierno italiano recurrió a las mafias en busca de ayuda para perseguir a los grupos criminales en la isla y, a cambio, el gobierno les permitiría seguir extorsionando a los terratenientes con dinero de protección. La mafia aceptó el trato. Y si bien Italia esperaba que esto fuera un arreglo temporal, la mafia aprovechó la oportunidad para reforzar su control sobre la política y la economía de Sicilia, creando la mafia como la conocemos hoy en día. Número 3. Los Latin Kings. En 1964, 2 hombres fusionaron sus grupos antirracistas para defender mejor a sus miembros contra los racistas. El resultado son los Latin Kings, una pandilla callejera muy violenta y más activa en los alrededores de Chicago. Los Mark Kings y los Imperials fueron los 2 grupos involucrados aquí. Mexican White Soul fundó Mark Kings para protegerse a sí mismo y a otros jóvenes mexicanos de los racistas blancos en Marshall Boulevard en South Lawndale en Chicago. Llamó al grupo Mark Kings para indicar que eran los reyes de Marshall Boulevard. Ramón Santos, Fast Eddie y un tercer amigo fundaron los Imperials en 1954 para protegerse contra las pandillas callejeras italianas y griegas de Near West Side, con sede en Chicago, que intimidaban a los puertorriqueños. Fast Eddie y la tercera persona eran puertorriqueños, mientras que Santos era un cubano criado en Puerto Rico. Varios años después, Santos se reunió con White Soul y sugirió fusionar sus grupos, ya que ambos luchaban contra el racismo. Soul estuvo de acuerdo y nacieron los Latin Kings.
El nuevo grupo continuó luchando contra racistas, matones e incluso policías que acosaron a sus miembros sin motivo. Los Latin Kings pronto diversificaron su membresía étnica y comenzaron a aceptar afroamericanos e incluso blancos que estaban en contra del racismo. El grupo se hizo más grande, lo que significaba que ahora necesitaban más dinero para financiar sus actividades, por lo que obtuvieron este dinero vendiendo drogas, marcando su incursión en el mundo del crimen. Número 4. Las triadas. La triada es el equivalente chino y de Hong Kong de la mafia. Ambos grupos comparten algunas similitudes, como tener miembros que dirigen negocios legítimos y ser fundados porque alguien tuvo problemas con su gobernante. La triada fue fundada por un grupo de ciudadanos chinos que querían derrocar a la dinastía gobernante Qing y reemplazarla con la antigua dinastía gobernante Ming en el siglo XVII. El grupo se desvió lentamente de su propósito previsto hasta principios del siglo XX, cuando se convirtió en otra banda criminal. Sin embargo, ya no eran un solo grupo, sino una serie de grupos independientes. Las triadas se hicieron internacionales después de que varios chinos huyeran a Hong Kong, Macao, Taiwán y otras naciones con muchos inmigrantes chinos, después de que China continental cayera en manos de las fuerzas comunistas en 1949. Estos inmigrantes formaron grupos para protegerse de las bandas violentas, racistas y grupos étnicos rivales. Las triadas se infiltraron en estos grupos y también los convirtieron en parte de las triadas. Número 5. Los Yakuza. Los Yakuza es una organización criminal parecida a la mafia que opera en Japón. Sin embargo, a diferencia de los otros grupos mencionados anteriormente, su origen no está claro. Si surgieron del grupo de samuráis que se dedicaron al crimen después de perder a sus amos en algún momento del siglo XVII, entonces han sido malos desde el principio. Sin embargo, si surgieron de los grupos de justicieros que se formaron para proteger las aldeas japonesas de estos despiadados samuráis, significa que comenzaron con buenas intenciones. Cualquiera que sea la verdad, los yakuza se están alejando lentamente de su pasado violento y solo se involucran en sobornos y otros delitos menores, lo que los convierte en el grupo criminal menos violento del mundo. Cuando no están recibiendo sobornos, los yakuza se dedican a realizar obras de caridad, como donar a las víctimas de algún terremoto, y trabajar para el gobierno japonés, como lo hicieron en 1960, cuando el gobierno los contrató para brindar servicios de protección durante una visita planificada del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Número 6. La FSU. En algún momento de los 80s, Nathan Elgin James, de la banda de Hardcore Wrecking Crew, se reunió con algunos amigos para formar un grupo para ayudar a acabar con el racismo y luchar contra las bandas neonazis en Boston. Lo llamaron FSU, también conocido como Friends Stand United. FSU abrió sus puertas a todos los que estuvieran dispuestos a tomar una posición contra el racismo. El grupo ganó la infamia por la violencia extrema que se usaba para brindar justicia a los racistas, lo que hizo que el gobierno de los Estados Unidos los incluyera como una pandilla. El asesinato era una de estas técnicas y muchos miembros se encuentran actualmente en prisión por ello. El propio Nathan fue arrestado en 2009 por intentar extorsionar con $5,000 a un miembro de una banda de punk en Chicago. Otros miembros de FSU atacaron más tarde al miembro de la banda. Número 7. The Tong. O sea, Tong sin H. No es la tanga, es Tong. Tong nada más. The Tong es una organización criminal china activa en los Estados Unidos, como algunos otros grupos que hemos visto en este video. Ya no es un solo grupo, sino una serie de grupos rivales. El Tong apareció por primera vez en China en el siglo XVII como una organización protectora, religiosa y política. Los primeros inmigrantes chinos en los Estados Unidos fundaron el ala estadounidense para protegerse de los blancos racistas y los criminales, incluidos sus compatriotas. Con el tiempo comenzaron a vender opio y a realizar operaciones de juego, que eran pasatiempos comunes tolerados en China, pero ilegales en los Estados Unidos. Luego la avaricia comenzó a apoderarse de este grupo y agregaron la prostitución y la protección a su lista de vicios, aumentando considerablemente sus ganancias. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. El grupo se dividió en el momento en que se dedicaron al crimen y varias facciones se involucraron en una serie de violentas guerras territoriales entre las décadas de 1850 y 1920. A pesar de su mala reputación, algunas facciones se mantuvieron fieles a su origen y evitaron el crimen por completo.
Los Tongs entraron en declive lentamente después de que otras bandas dejaron de amenazar a los inmigrantes chinos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos, si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.